Es importante el impacto que Aló, buenas noches, jóvenes y señoritas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a Buenas iniciar. noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. buenas noches. Buenas noches, jóvenes y señoritas. Vamos a iniciar la clase, ¿eh? Voy a compartir la pantalla. Entonces, vamos a ver ahora otra faceta de la hidráulica de los canales, y esta se refiere a la energía específica en los canales. ¿Ya? Bien, consideremos acá la figura que se muestra, que representa el perfil longitudinal de un canal, en el cual se muestra el plano de referencia, que es un plano horizontal. A una altura Z de este plano está el plano que representa la solera del canal o el fondo del canal. Y a una altura Y sobre la solera del canal está la línea que representa la superficie de agua. Y sobre la superficie de agua, a una altura b cuadrado sobre 2g, que se llama altura de velocidad, ¿no es cierto?, está la línea de energía. Bien, entonces, considerando todos estos elementos, podemos escribir que la energía total del fluido en movimiento en el canal con respecto al plano de referencia es igual a la energía potencial más la energía de presión más la energía cinética, ¿no? Entonces, esa es la expresión de la energía total del fluido en movimiento. ¿Bien? Bien. Entonces, ahora, si consideramos de que Z es igual a 0, Z 0, es decir, que el plano de referencia coincide con el plano que representa la solera del canal, haciendo Z igual 0, entonces la expresión de la energía se reduce a esta, ¿no? Energía igual a Y más B cuadrado sobre 2C, conocida como energía específica. ¿Ya? Entonces este término se conoce como energía específica del flujo en los canales. Considerando que el caudal es constante y además aplicando la ecuación de continuidad, caudal igual a área por velocidad, ¿no?,
podemos expresar así, si despejo la velocidad acá, escribimos entonces la ecuación de la energía específica en esta forma. Y más, en vez de velocidad, caudal sobre área. Como es velocidad al cuadrado, entonces caudal cuadrado dividido entre área cuadrado. Y dividido entre 2G. ¿Ya? Esta es la expresión entonces de la energía específica, ¿no? Para un canal donde circula un caudal Q metros cúbicos por segundo de agua. Aquí el caudal es constante, ¿ya? Por supuesto, el caudal es constante. Entonces, nótese que acá, en esta función de energía específica, ¿no? Que está en función del tirante, fíjense, y el área es función del tirante, fíjense, el área de la sección transversal depende del tirante, ¿ya? Entonces, la energía específica es función del tirante. Si graficamos esta función, así como se ve acá, graficando esta función, se obtiene esta curva, la curva verde. ¿Ya? Observen, la energía específica es función de dos términos. Y por una parte y Q cuadrado sobre 2G A cuadrado. Si yo pongo que la energía es igual a Y simplemente, entonces es la gráfica de esa función, energía igual Y, es una línea recta. Esta línea recta. Esta sería E igual Y. En cambio, si yo pongo que la energía específica es igual a Q cuadrado entre 2 veces G A cuadrado, donde el área depende del tirante, entonces la gráfica de esa función es una hipérbola, ¿no? Es una hipérbola, la parte de una hipérbola. Eso es. Bien, y entonces la suma Y más Q cuadrado sobre 2 veces G A cuadrado, si sumamos esta función más esta función, nos da esta función verde. ¿Ya? Ustedes pueden representarlo gráficamente eso después, ¿ya? Vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces, esta función, esta gráfica que tienen aquí, es la función energía específica para cualquier canal. Cualquiera sea la forma del canal, esta función siempre va a ser así, así como se indica en la figura. ¿Qué tiene de particular? Que esta función tiene un punto en el cual la energía específica es mínima. Mínima. Aquí la energía específica es mínima. De aquí hacia la izquierda, la energía específica aumenta. Hacia la derecha, aumenta. Justo en este punto, la energía específica es mínima. ¿Qué características tendrá, qué características hidráulicas se tendrá en el canal cuando la energía específica es mínima? Entonces, eso lo vamos a investigar. Queremos averiguar qué es lo que ocurre aquí en el canal cuando la energía específica es mínima, ¿no? Tomamos entonces la función energía específica. Hallamos la primera derivada de la función energía específica e igualamos a 0, ¿no? Ya sabemos que el mínimo o máximo de una función se encuentra derivando la función e igualando a 0. Ahí se encuentran los extremos de la función. Entonces, al derivar e igualar a 0, obtenemos esta función, ¿no? La derivada de y es 1. Q cuadrado entre 2G es constante. Y derivada de 1 sobre A cuadrado sería esta expresión. Menos 2 sobre A cubo por derivada de A con respecto de Y. Igual 0.
Y ahora vamos a averiguar qué es derivada de A con respecto de Y, o diferencial de A con respecto de Y. Nos vamos nuevamente a este gráfico, y acá en este gráfico observamos que esto es un elemento diferencial de Y. Si yo multiplico diferencial de Y por el ancho B, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener el área, este área, que lo vamos a llamar diferencial de A, ¿no es cierto? O sea, diferencial de A es igual a B por diferencial de Y. Entonces, de ahí despejamos B y resulta que B había sido igual a diferencial de A con respecto de Y. Entonces, esa expresión reemplazamos en la ecuación acá y obtenemos esto. Y a su vez, haciendo operaciones, obtenemos esta identidad. 1 igual Q cuadrado entre G por B entre A cubo. Entonces, si este término lo llevamos al otro lado, entonces tenemos Q cuadrado entre G igual área cubo entre B. Esta identidad se cumple entonces en ese punto en particular donde la energía específica es mínima. Ya, esta es una identidad muy importante. Es muy importante. Bien, esta identidad se cumple entonces cuando el tirante Y es igual a un llamado tirante crítico, dice. Bien, a ver, vamos a averiguar qué características más tiene ese punto misterioso. Entonces, de acá mismo, 1 Q cuadrado entre G por B entre A cubo, hacemos algunas operaciones, fíjense, en vez del caudal, reemplazo la expresión caudal igual área por velocidad. Y simplifico los términos semejantes y resulta esta expresión. Sacándoles raíz cuadrada en ambos lados, fíjense, llegamos a esta expresión. 1 igual velocidad dividido entre la raíz cuadrada de G por H. ¿Cómo se llama esta expresión? Velocidad entre la raíz cuadrada de G por H se llama número de Froude. Es decir, en ese punto donde la energía específica es mínima, el número de Froude había sido igual a 1. Y esta es una conclusión sumamente importante. En ese punto el número de Froude es 1. ¿Ya? Y por lo tanto el régimen de flujo es crítico. Esa es la característica importantísima entonces de este punto en particular. Aquí entonces el régimen de flujo es 1, ¿no? Este punto entonces esta energía específica mínima se da para un tirante llamado crítico. Y en este punto el número de Froude es 1, es decir, el régimen es crítico. Eso es. ¿Ok? Entonces, a esa conclusión hemos llegado. Ahora, en este punto se cumple también esta identidad que hemos indicado. Se cumple la identidad que Q cuadrado entre G es igual a área cubo entre B. Se cumple esa identidad. Bien. Ok, a ver, aquí tenemos un ejemplo. Dice, condiciones críticas de flujo en los canales. Ejemplo 1. Sea un canal rectangular. Caudal 15 metros cúbicos por segundo. N 0,020 y el ancho B 4 metros. ¿Ya? Inciso A. Escribir la ecuación de energía específica. ¿Ya? Escriban la ecuación de energía específica. Ya saben, es esto, simplemente, esto. Escribir, reemplacen los valores y hallen la función energía específica. Luego, graficar la función energía específica. Inciso C, determinar la energía específica mínima para esa función. ¿Ya? A ver, háganlo, muchachos. Esto es una tarea simple. Esto ya no es hidráulica. Esto ya es matemática elemental. Matemática de colegio es esto. De tercero, de primero medio. Matemática de primero medio es esto. Ok, háganlo, muchachos.
¿Podría volver a subir y mostrar la ecuación de la energía, por favor, ingeniero? Un ratito. Ahí está la ecuación de la energía. Esta es. ¿Ya? Energía específica igual Y más Q cuadrado dividido entre 2 veces G área cuadrado. ¿Ya? A ver, háganlo, muchachos. Ya lo tienen, ¿no? Sí, ingeniero. Muy bien. Ahí están los datos, entonces. Háganlo, por favor, ¿ya?
Bien, estimados jóvenes, entonces me imagino que han solucionado así. Ahí está la ecuación de energía específica. Hemos reemplazado el caudal y la expresión del área. El área 4 por Y. Simplemente, y entonces la ecuación de energía queda así. Y más 0,717 sobre Y cuadrado. Ecuación de energía específica para el canal rectangular. Y ahora, queremos encontrar el mínimo de la función. Hallamos la primera derivada, igualamos a 0, y de ahí resulta que Y crítico había sido 1,128 metros. Y el mínimo, entonces, es energía específica mínima, 1,69 metros. Ahora graficamos la función. Entonces nos damos varios valores para Y. 0,1, 0,5, 0,8, el mínimo. Después 1,5, 2, 3 y 100. Y estos son los valores. Y se grafica la función y les va a salir una gráfica similar a esta. ¿Ya? Similar a esa. Así va a salir la función, energía específica. ¿Está claro? Bien, eso es lo que tenían que hacer, nada más. Bien, y ahora, ¿qué es lo que pasa en este punto? En este punto, el número de Freud es 1 y el tirante es el denominado tirante crítico. Tirante crítico. Es decir, y tenemos la energía específica mínima. ¿Qué significa? Que en este punto se tienen las llamadas condiciones críticas de flujo. ¿Qué son esas condiciones críticas de flujo? Que si el tirante es crítico, todos los parámetros geométricos e hidráulicos también son críticos. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos las condiciones críticas de flujo son estas. ¿Ya? Tirante crítico, área crítica, ancho crítico, etcétera, etcétera. Inclusive la pendiente también es crítica. La energía específica es mínima. Este valor. La pendiente es crítica. ¿Ya? Y su pendiente crítica es este valor, con la ecuación de Manning, simplemente. Y así, el H crítico es este valor, y luego de ahí obtenemos el número de Freud, el régimen de flujo, número de Freud, 1. No tenemos que demostrar que ahí el número de Freud es 1. A ver, háganlo, muchachos. Háganlo, por favor. Todos los cálculos hasta demostrar que el número de Freud es 1. Adelante.
Aló, me imagino que han podido verificar estos resultados, ¿no? Son cálculos sencillos con las ecuaciones de los parámetros geométricos e hidráulicos para un canal rectangular, así que no creo que haya tenido ninguna dificultad. Bien, y ahora vamos a determinar el tirante crítico, pero a partir de la identidad esta que hemos encontrado. Esta identidad se aplica a cualquier forma de canal. Cualquiera sea la forma del canal, podemos aplicar esta identidad para hallar el tirante crítico. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo para el canal rectangular, por ejemplo. Lo aplicamos. U cuadrado entre G, el área es B por Y elevado al cubo y el ancho B es B minúscula. Entonces, de ahí, despejando Y, resulta Y crítico raíz cúbica de Q cuadrado entre G, B cuadrado. Y esta es entonces la expresión para hallar el tirante crítico para cualquier canal rectangular. Reemplazando los datos de caudal y ancho B, obtenemos entonces que el tirante crítico es 1.128 metros. Es el mismo resultado obtenido mediante la ecuación de energía específica, ¿no? El mismo resultado que habíamos obtenido acá, encontrando la función, primero habíamos encontrado la función energía específica y luego hallando la primera derivada, etcétera, encontramos esto. Pero obtenemos el mismo resultado si aplicamos directamente ya la identidad nada más. La identidad Q cuadrado entre G igual área cubo entre B. Como les digo, se aplica a cualquier tipo de canal. Bien, ¿está claro, jóvenes, señoritas? ¿Aló? Sí, ingeniero. ¿Aló? Sí, ingeniero, sí, muy claro. Bien, bien. Bien, y ahora vamos a aplicar, sea el canal trapezoidal mostrado en la figura. Se desea determinar las condiciones críticas de flujo para el caudal Q, 21 metros cúbicos por segundo, N 0.020, cuando los taludes M1 son iguales, M1 igual a M2 igual a 1, o sea, taludes 1 a 1. Eso quiere decir. ¿Ya? A ver, háganlo a ver. Fíjense, aquí está hecho ya. Aplicamos la identidad. El área, 6 veces Y más Y cuadrado. El ancho B, este ancho B, 6 más 2 veces Y. ¿No? Ahí en las ecuaciones hemos reemplazado que M1 es igual a M2 y a su vez igual a 1. Directamente. Entonces aplicamos ahora la identidad. Q cuadrado entre G igual área cubo entre B. Y listo. Resolviendo esto, resulta que el tirante crítico es 1.015 metros. A ver, resuelvan, jóvenes. Resuelvan. Ahí lo tienen hecho ya.
Aló, jóvenes. Entonces me imagino que han podido demostrar, ¿no es cierto? El tirante crítico es 1.015 metros, ¿no? Y a continuación, entonces, calculamos ya todos los parámetros geométricos e hidráulicos que son críticos. ¿Por qué? Porque estas son las condiciones críticas de flujo, en ese punto donde la energía específica es mínima. Entonces, a ver, verifiquen todos estos resultados. A esta área crítica, etcétera, etcétera. Tienen que calcular la energía específica mínima, tienen que calcular la pendiente crítica y demostrar sobre todo que el número de Freud en ese punto es igual a 1. ¿Ya? Hágalo, por favor, sobre la marcha.
Aló, jovencitos, señoritas, ¿han verificado los resultados? Sí, ingeniero. ¿Ya? Sí, Han ingeniero. verificado que el número de Fruit es igual a 1, ¿no es cierto? Sí. Ya. Ok. Entonces, esas son las condiciones críticas de flujo. ¿Ya? Condiciones críticas de flujo. Ok. A ver, aquí otro ejercicio. Determinar las condiciones críticas de flujo para un colector circular de 1 metro de diámetro, N 0,013 y un caudal de 680 litros por segundo. Entonces, aplicando la identidad Q cuadrado entre G, área cubo entre B, fíjense, área igual D cuadrado octavos por tita menos seno de tita igual, ¿no es cierto? El ancho B igual a esa expresión. Entonces, reemplazamos en la ecuación, en la identidad, Q cuadrado entre G igual área cubo entre B. Y de ahí resulta que tita crítico es 3015 radianes. Ya, a ver, ustedes pueden resolver ya eso, ¿no? Ahí está. Ya para un colector circular. Tita crítico, 3015 radianes. Entonces, una vez obtenido el tirante crítico de esta ecuación, reemplazamos ya y hallamos los parámetros geométricos e hidráulicos que todos son críticos. En primer lugar, el tirante crítico, igual, como tenemos tita crítico, el tirante crítico, ahí está, 0,47 metros. Ahora hallen ustedes el área, ancho B, todo lo demás, y demuestren que el número de flujo tiene que ser 1. ¿No? Ahí está. Ya tienen el valor del tirante crítico. Hallen los demás parámetros, ¿ya? Ok. A ver, háganlo, muchachos. Bien, mis estimados jóvenes y señoritas, entonces, esto ya es muy simple, reemplazar en las formulitas y hacer los cálculos respectivos, ¿ya? Ok, eso es todo lo que quería mostrarles por ahora. Vamos a continuar este tema en la próxima clase, ¿ya? Bien, ¿tienen alguna duda o pregunta? ¿Aló? ¿Tienen alguna duda o pregunta, jovencitos? No, ingeniero. No, ingeniero. Ya, está todo claro, ¿no es cierto?
Es algo muy sencillo lo que hemos hecho ahora, así que me imagino que lo han entendido perfectamente. Muy bien, Ingeniero. que pasen Eh, buenas noches entonces, estimados jóvenes y señoritas, que tengan un buen fin de semana y nos vemos en la próxima clase, ¿ya? Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego, Bueno, ingeniero. Gracias, ingeniero. muy bien. Ingeniero, una consulta. ¿Vamos a seguir usando el mismo link para la próxima clase? Sí, sí, sí. Mientras Bueno, no ingeniero. se cambien, si se cambia, pues yo les voy a mandar, ¿no es cierto? Bueno, ingeniero, Por gracias. link. Así es. Bueno, pasen buenas noches. Chao, chao.